Bien, entonces vamos ahora con el segundo tópico del capítulo, que es la presentación de dos grandes posiciones filosóficas que Harree las va a caracterizar en relación a lo que expuso antes sobre las tres regiones de la Umwelt. Estas dos posiciones filosóficas, que son el positivismo y el realismo, van a adoptar una cierta actitud en relación a la práctica científica en dos planos o en dos aspectos de la práctica científica. Un plano sería el de lo epistémico, es decir, en relación al conocimiento que produce o que puede producir la práctica científica. Y el otro plano es el plano ontológico, es decir, el plano del conjunto de supuestos acerca de lo que hay. Eso ya lo vimos. Y el plano epistémico, de vuelta, tiene que ver con las características o los límites, alcances y límites que tiene el conocimiento científico, que puede tener. Según cada una de estas dos posiciones filosóficas, bueno, los alcances son unos u otros. Entonces, vamos a empezar primero con el positivismo. Según Harree, el positivismo está motivado por el escepticismo religioso, que propuso que la ciencia debía ser purgada de afirmaciones que fuesen más allá de lo que puede verificarse por el uso de los sentidos. Es decir, todo conocimiento, va a decir el positivismo, todo conocimiento proviene de la experiencia. Por lo tanto, todo conocimiento o conocimiento pretendido que provenga o sea previo a la experiencia debe ser rechazado en la ciencia. ¿Está bien? ¿Esto a qué apunta? A rechazar conocimientos que provengan del uso de la especulación, de la razón, o cuyo origen incluso puede ser la fe religiosa, ¿no? Entonces, ni la fe ni la razón pueden dar origen a conocimiento. El conocimiento se origina en la experiencia. Eso es lo que propone el positivismo. Harree hace un recorrido del desarrollo del positivismo, pasando primero por el empirismo de Hume, revisa un poco las ideas de Hume, después menciona la propuesta del positivismo de Comte, que fue el que lo propuso explícitamente, y cómo el positivismo de Comte evoluciona en lo que después se conoció como positivismo lógico, que es cuando las ideas del positivismo se ligan a lo que se conoció como el logicismo, y nace el positivismo lógico en lo que se conoció como el Círculo de Viena. Ese desarrollo histórico, ustedes lo pueden leer, lo pueden revisar, pero podemos obviarlo para ir directamente a las ideas principales. Entonces, la primera idea principal es la que dije antes: todo conocimiento proviene de la experiencia, y todo conocimiento previo a la experiencia hay que rechazarlo. Y esto tuvo claramente una fuerte influencia en la concepción de conocimiento y del conocimiento y de la práctica científica. Entonces, si ahora vinculamos esa tesis con lo que vimos antes de las tres regiones, podríamos decir que, según el positivismo, en el plano epistémico, el positivismo va a decir: el único conocimiento que existe, o lo único que podemos conocer, son entidades de la región 1, ya que en la interacción con entidades de la región 1 es donde tenemos experiencia a través de nuestros sentidos directos, digamos, y desnudos. Eso sería el plano epistémico. Solo podemos conocer entidades de la región 1. Y la afirmación en el plano ontológico es que solo existen o son reales las entidades de la región 1. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia que podemos hacer en el plano epistémico y ontológico. El positivismo, según la definición que ya di antes, entonces va a decir: solo podemos conocer las entidades de la región 1, tesis epistémica, y solo existen o son reales las entidades de la región 1. Esa sería la tesis ontológica. Entonces va a rechazar el conocimiento de entidades de la región 2 y 3, porque, sobre todo, rechaza que existan esas entidades de la región 2 y 3. El positivista reconoce que la ciencia explica fenómenos mediante la postulación de entidades que son inobservables, porque eso no lo puede negar, porque de hecho la ciencia lo hace, postula entidades inobservables para explicar fenómenos que están en la región 1. Pero entonces, ¿qué va a decir el positivista? Bueno, estas entidades inobservables a las que apela la ciencia para dar sus explicaciones no son más que ficciones.
Ficciones que por supuesto son útiles, porque nos sirven para predecir fenómenos, o para, ¿no? Fenómenos que van a ocurrir, o explicar fenómenos que ya ocurrieron. En este sentido, la explicación es algo que nos da una comprensión de lo que observamos. ¿Está bien? Pero no son más que ficciones, ya que esas entidades, como dijo antes, no existen. Una cosa más que dice Harré en relación al positivismo es que, así como tuvo el positivismo una fuerte influencia en la concepción de la práctica del conocimiento científico, por supuesto también la tuvo en el desarrollo de la psicología. No solo tuvo una influencia, sino que no tuvo una influencia perniciosa. O sea que si los únicos objetos o entidades legítimas de investigación científica son los que están en la región 1, los eventos mentales, estados mentales que no siempre son directamente observables con nuestros sentidos, sino tampoco con nuestra conciencia, porque incluso algunos estados o eventos mentales pueden ser no conscientes. Claramente la psicología no podría caer bajo las prescripciones epistémicas y ontológicas del positivismo. Entonces, en su momento, la psicología, para cumplir con estas prescripciones, digamos, de alguna manera trató de adaptar su objeto de estudio y sus objetivos de investigación, intentando entonces investigar todo aquello que podía ser directamente observable. En este caso, ¿qué fue lo directamente observable? Bueno, la psicología definió como objeto de estudio el comportamiento observable de los organismos, de los animales, en este caso humanos y no humanos. Y en eso consistió el conductismo, en investigar el comportamiento directamente observable de los animales como una reacción o una respuesta a estímulos también directamente observables del entorno. Y el objetivo de investigación de la psicología se redujo a estudiar las relaciones que había entre estímulos del entorno y respuestas conductuales del animal o del organismo, ¿no? Entonces registrar regularidades de estas relaciones, de manera de poder predecir la conducta, explicarla y manipularla. Pasamos ahora a la tesis del realismo. Entonces, ¿qué va a decir el realismo? Que es la segunda postura filosófica que queríamos ver ahora. El realismo, a diferencia del positivismo, va a decir que tanto la región 2 como la región 3 son accesibles. La región 2 del mundo, de nuestra Umwelt humana, es accesible a través del desarrollo de métodos experimentales y de observación que nos permiten observar aspectos que en un primer momento eran imperceptibles, aspectos del mundo que en un primer momento eran imperceptibles, pero con un poco de experimentación y desarrollando los instrumentos adecuados podemos llegar a observar. Por otro lado, también podemos hacer lo mismo con la región 3, en este caso a través del ejercicio, va a decir Harré, a través del ejercicio controlado de la imaginación. El ejercicio controlado de la imaginación. Ese control de la imaginación va asociado al uso de métodos de experimentación indirecta. ¿Está bien? Entonces, a través de los métodos de experimentación indirecta podemos hacer un ejercicio controlado de la imaginación. Usamos nuestras teorías, nuestra imaginación, formulamos hipótesis, implementamos métodos de experimentación indirecta y así logramos conocimiento o acceso a las entidades de la región 3, que son inobservables. Entonces, el realismo va a hacer afirmaciones en dos planos, como hicimos la diferencia antes, entre el plano epistémico y el ontológico. El realismo estaría haciendo dos afirmaciones distintas. En el plano epistémico va a decir entonces que no solo tenemos conocimiento de las entidades de la región 1, sino que también tenemos conocimiento confiable de las entidades de la región 2 y de la región 3. Podemos tener conocimiento de las entidades de la región 1, 2 y 3. Y en el plano ontológico, lo que va a decir el realismo es que es legítimo asumir la existencia de las entidades en las tres regiones, en la región 1, en la región 2 y en la región 3. Es decir, es legítimo decir que existe no solo lo que podemos percibir, sino que lo que podemos percibir con la ayuda de instrumentos que potencian nuestros sentidos, sino también que es legítimo decir que existen entidades que, si bien no podemos percibir ni siquiera con la ayuda de instrumentos que potencian nuestros sentidos, podemos concebir como existentes
gracias al ejercicio disciplinado o controlado de nuestra imaginación y la formulación de nuestras teorías aplicando métodos experimentales adecuados, digamos. Entonces, resumiendo o recuperando un poco lo que dijimos en el primer capítulo, una ciencia se va a desarrollar en dos fases. En una primera fase que es descriptiva, donde vamos a describir los fenómenos del dominio que nos interesa estudiar, y en una segunda fase que es explicativa. Y lo particular de esta fase explicativa es que las explicaciones se logran formulando modelos que representan los mecanismos imperceptibles, pero reales, es decir, mecanismos que estarían en la región 3, que explican los fenómenos que observamos en la región 2 o en la región 1. Entonces dice Harre, la psicología, en su avance hacia la fase explicativa, lógicamente se va a ver mucho más beneficiada por una posición filosófica realista más que positivista, ¿no? El positivismo, como dijimos antes, condujo más a un conductismo que se basaba en el estudio, se orientaba al estudio de las conductas observables. Mientras que el desarrollo de modelos que representen mecanismos imperceptibles o no directamente accesibles de los fenómenos que sí podemos observar en psicología se va a dar por la asunción de una postura de tipo realista, ya que es el realismo el que acepta la existencia de entidades, mecanismos y procesos de la región 3 y nos va a permitir entonces desarrollar estrategias para su exploración y para su conocimiento. ¿De qué forma? Siempre va a ser de alguna forma más o menos indirecta, ¿no? Porque esa es la forma en que obtenemos conocimiento acerca de las entidades de la región 3. Pero entonces, en tal caso, si el realismo apunta a la obtención de conocimientos de entidades en la región 3 y eso es más beneficioso para la psicología, dice Harre, es necesario y relevante ver cuáles son esas estrategias para obtener conocimiento en la región 3. Estrategias que también podemos ver en las ciencias naturales. Entonces, eso es lo que vamos a pasar a ver ahora en el tópico siguiente. Cuáles son las estrategias para obtener conocimiento y explorar la región 3.